toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para meditar en la palabra del Señor, para poder estudiarla, para poderla tratar de entender y sobre todas las cosas pues poderla vivir. Qué bueno que nos pueda acompañar, qué privilegio llegar a sus hogares por este medio. Pidamos en esta noche la dirección de Dios, la dirección de Él para este momento. Padre eterno que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres incomparable, porque eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor, y de toda adoración. Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, pedimos que nos ayudes, que nos dirijas. Señor, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, sin tu Santo Espíritu no podemos hacer nada. Señor, ayúdanos, Padre eterno, para poder entender, Señor, para poder trasladar el mensaje de tu palabra, que lo podamos entender y sobre todas las cosas, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra. Gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos están viendo, Señor, aquellos que nos están escuchando. Te ruego, Señor, que les bendigas, que les guardes y que esta palabra, Señor, sea de edificación para sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Y seguimos entonces con nuestro estudio del libro de Éxodo. En esta noche he titulado el mensaje Golpeando la roca. Y es tiempo entonces
de que regresemos, hermanos, al capítulo 17 del libro de Éxodo. Y quiero que vayamos a los versículos, vamos a leer del versículo 5 al 7. Y la palabra de Dios dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Debemos de regresar entonces, hermanos, ahora a este relato. Debemos de regresar a Masá y observar lo que sucede. La composición, hermanos, es muy significativa. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha puesto a prueba a Dios a través de sus quejas. Hemos venido analizando, observando a través de este hermoso relato bíblico cómo es de que el pueblo se ha estado quejando, cómo es que el pueblo ha estado murmurando. Así que la sala de juicio está preparada. Los representantes de Israel están de un lado. Eso es lo que dice el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo entonces a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Toma a los ancianos contigo. Y Dios dice en el versículo 6: he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que Dios está del otro lado. Este es el caso, hermanos, de Israel contra Dios. En medio está Moisés con su vara, y nos recuerda que esta es la vara que fue utilizada para traer juicio sobre Egipto. Y este es un detalle, hermanos, que no hay que pasar desapercibido. Esta vara fue utilizada para traer los juicios sobre el pueblo egipcio. Y ahora Dios le dice a Moisés: toma esa vara. Así que ahora, hermanos, vemos de que Moisés entonces es el juez. Todo esto se lleva a cabo frente al pueblo, y están en una galería pública para que todos puedan ver entonces lo que va a suceder. Sabemos, hermanos, de que Israel es culpable y merece ser condenado. Sabemos de que Dios es inocente y que merece ser vindicado. Pero Dios le dice a Moisés: aséstale un golpe a la roca en la que se encuentra Dios. Y es interesante, el versículo 6 nuevamente lo vamos a leer. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás esa peña. Ponga atención a esto porque es muy interesante. Golpearás esa peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es el momento más sorprendente y más dramático. Moisés hace
descender la vara del juicio. Pero pasa algo interesante, porque el juicio, hermanos, no es contra el pueblo de Israel, sino que es contra Dios. He aquí, dice el versículo 6, que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. Dios toma, hermanos, el juicio que su pueblo merecía entonces como resultado. Podríamos decir, hermanos, que ese golpe, que ese azote tenía que ser dirigido a este pueblo, a este pueblo que murmuraba, a este pueblo que estaba poniendo constantemente en problemas a Moisés y a Aarón. Pero ahora Dios toma juicio, el juicio que su pueblo merecía como resultado. Y la bendición es derramada sobre su pueblo a medida que sale el agua de la roca para saciar la sed de las personas. Como este evento sucede después de la partición del Mar Rojo y antes de que Dios descendiera en el Sinaí, en el fuego y en relámpagos, en el capítulo 14, esto podría parecer, y capítulo 19, esto podría parecer un pequeño detalle, pero no le pareció así a Moisés. Este momento, hermanos, fue tan formativo para Moisés. Fue para Moisés tan impactante que la última canción, hermanos, que entonó para Israel, y póngame atención para esto, hermanos, porque para Moisés esto fue impactante, ya que su última canción que entonó para Israel estaba llena de referencias sobre Dios como la roca. Eso tuvo un impacto formativo entonces para la vida de Moisés. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es la roca, dice Moisés en este cántico. Versículo 15. Pero engordó Jesurum. Este es un nombre, hermanos, poético para referirse a Israel. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Escuche esto. Y menospreció la roca de su salvación. El pueblo de Israel, hermanos, menospreció la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Se da cuenta que Moisés, hermanos, está diciendo que Dios es esa roca. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Y para nosotros, hermanos, hoy en día hay más. Es interesante entonces porque observamos que esa roca, hermanos, de la cual se habla en el capítulo 17 es Dios mismo.
el juicio que debía de recibir el pueblo de Israel, ese azote que debía de recibir Israel, no lo recibe Israel, sino que lo recibe Dios, lo recibe esa roca. Y para nosotros, hermanos, hay algo más. Porque Primera de Corintios, capítulo 10, y quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 10, hay algo impresionante que dice el apóstol Pablo en su versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa roca, mis queridos hermanos, entonces es Cristo. Es algo muy interesante lo que se puede observar. Pablo dice entonces que los israelitas tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca, mis queridos hermanos, es Cristo. Lo que sucedió entonces allá en Éxodo capítulo 17 en Masá nos señala hacia la cruz. En la cruz, hermanos, el caso de Dios y la humanidad llegó a su clímax. En un lado estaba la humanidad que merecía la condenación por su culpa, y en el otro lado estaba el perfecto Hijo de Dios. Cristo, hermanos, es la roca. Y ahora en 1 Corintios capítulo 10 lo venimos a comprender de una mejor manera, y nos venimos a dar cuenta entonces que esa roca, hermanos, era Cristo. Que esto, hermanos, llegó a su clímax entonces cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y ahí derramó su sangre preciosa, donde su cuerpo fue molido. Esto es el clímax, hermanos. Y observamos como dice el apóstol Pablo cuando dice: esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. La vara de su juicio entonces cayó sobre Jesús. Jesús es tanto el pan que satisface nuestras necesidades como la roca que también lleva nuestro castigo. Ese castigo que nosotros debíamos de llevar, hermanos, vemos de que Él lleva entonces, hermanos, Él lleva ese castigo. Como resultado, la bendición es derramada sobre el pueblo de Dios. Jesús dijo: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, dice el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 38. El agua fluye de Cristo hacia su pueblo. Pero esta vez, hermanos, el agua es simbólica. El versículo 39, hermanos, del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice: con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Aquí ya se está hablando, hermanos, en el Evangelio de Juan en una forma más simbólica entonces. Jesús dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esto se refería entonces del Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Podríamos estar pensando, hermanos, seguro que a los que estuvieron ahí se les hizo fácil ver a Jesús como su pan de vida. Ellos lo vieron y lo escucharon. Pero la alimentación, hermanos, de las 5,000 personas sucedió hace mucho tiempo y en un lugar muy lejano. Y una pregunta, hermanos, que debemos de hacernos en esta noche, que es muy importante, es: ¿cómo puede Jesús satisfacerme en la actualidad? Y creo yo, mis queridos hermanos, que es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo Jesús nos puede satisfacer en la
espiritualidad? La respuesta es que a través de la muerte de Jesús, el Espíritu ahora habita en medio del pueblo de Dios. Y el Espíritu nos trae a la presencia de Cristo. A través del Espíritu, Cristo, hermanos, nos habla a través de su palabra. Y esto es algo muy importante. A través del Espíritu, hermanos, clamamos a Dios, el Padre, en oración. A través del Espíritu estamos seguros del amor de Dios y podemos descansar en su provisión y en su dirección. Nuestra sed entonces en Cristo es saciada. Nuestra hambre, hermanos, es satisfecha y nuestra culpa es removida. Aleluya. Esos, hermanos, son los beneficios entonces que están en Cristo, que están en esa roca. En el capítulo 17, hermanos, del libro de Éxodo, entonces, el pueblo, hermanos, lo que se merecía era el juicio de Dios. Merecían ese azote, pero ese azote no fue dirigido hacia ellos, sino que ese azote fue dirigido, hermanos, hacia la roca. Y esa roca, dice Pablo en 1 Corintios 10, es Cristo. Quiere decir, hermanos, que Cristo entonces es el pan de vida. Cristo, hermanos, es el agua que satisface nuestra sed. En Él, hermanos, hay vida. Y es a través del Espíritu entonces, como dice el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 39, que ese sería el Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Y nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y a través del Espíritu, como lo decía, clamamos entonces a Dios, clamamos al Padre en oración. A través del Espíritu, hermanos, estamos seguros del amor de Dios. Podemos descansar entonces en su provisión, podemos descansar en su dirección. Nuestra sed, hermanos, es saciada, nuestra hambre es satisfecha y nuestra culpa es removida. Y esto es a través del Espíritu Santo de Dios. Aquí, hermanos, está la verdad. Sin importar cuál sea tu panorama hoy, se tiene que hacer una realidad. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Que Dios dispone todas las cosas para tu bien mientras le amas. La comprensión del bien de Dios puede ser diferente a lo que desees para tu vida. Vuelvo a repetirlo. La comprensión del bien de Dios puede ser diferente a lo que desees para tu vida. A veces, hermanos, no vamos en la misma dirección de donde Dios se dirige. Y tenemos que tomar entonces la dirección de Dios. Hay cosas que no podemos entender, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios no te ha retenido ningún bien, pues te ha dado a su Hijo. No hay nada más que dar. No podría darte un bien mayor, porque Él ya dio a su Hijo. Y con esto voy concluyendo en esta noche. Él, hermanos, obra a nuestro favor. El Dios Todopoderoso obra a nuestro favor.
al moldearnos a la imagen de su Hijo. Podemos llegar a ser entonces como Él en todas las cosas. Dios está proveyendo para ti y obrando en ti para que te parezcas más a Él, para que nos parezcamos, hermanos, más a Jesús. Puede ser en las grandes circunstancias, en las tristezas de la vida, quizá en tu soltería, o en algún padecimiento físico. Él está obrando y muchas veces, hermanos, nos está moldeando, está trabajando en nuestras vidas. Puede ser en los pequeños detalles, quizás al tráfico que nos tenemos que enfrentar, ya sea en un asunto determinante o en un inconveniente momentáneo. Debemos de pensar en ello como algo que Dios está utilizando entonces para amoldearnos a la imagen de Cristo. Confía en Él. Él sabe lo que hace. Descansa en su provisión y vive en gratitud en lugar de quejarte. Mis amados hermanos, es muy fácil quejarnos. Es muy fácil quejarnos. Pero debemos de confiar en el Señor, que Él está de nuestro lado. Que el Señor nos está moldeando. Que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestras vidas. Constantemente, mis queridos hermanos. Yo no sé cuál sea la circunstancia que está pasando, pero siga aferrado al Señor. Siga aferrado. Siga confiando. No desfallezca con su fe. Siga sostenido de Jesús, de ese pan de vida. Oremos en esta noche, mis queridos hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, porque el castigo que merecíamos fue sobre tu Hijo. Porque, Señor, tú eres el pan de vida. Porque por medio de tu Espíritu, Señor, nosotros somos saciados de esa sed espiritual. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti, a confiar en ti. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Hay circunstancias y hay momentos de los cuales, Señor, no podemos entender ni comprender. Pero podemos confiar en ti, Señor. Podemos seguir confiando en ti. Que nuestra confianza pueda estar puesta en ti, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de gratitud, agradecidos contigo, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos, aquellos que están pasando necesidad. Extiende, Señor, tu mano de poder y glorifícate. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico, que extiendas tu mano de poder, que te puedas glorificar,
Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Que mis hermanos, Señor, puedan concluir esta semana con gozo y con bendición. Guárdales y protégeles, Señor, de todo virus, de toda enfermedad, Señor, de todo asalto, de todo accidente. Líbrales, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo, Señor. Que esta semana la podamos concluir con tu bendición. Gracias por este tiempo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué privilegio que nos hayan podido acompañar en este tiempo. Les invitamos a nuestros servicios presenciales. Están cordialmente invitados para este domingo a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar y poderle ver, seguir con nuestra reflexión y nuestro estudio del Sermón del Monte. También, por favor, acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Ministerio Renacer. También nos encuentra en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Y también en YouTube nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Comparta también los videos. Mis amados hermanos, es una bendición poderles saludar. Sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, que Él no nos va a dejar y Él no nos va a abandonar. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga. amor.